Hola, mi nombre es Lucas y yo soy el encargado de explicar esta parte que es la parte del Excel. En esta parte tenemos que importarlo y lo primero que tenemos que hacer es definir todos los tokens que vamos a utilizar. Son los mismos tokens que están definidos en nuestra gramática con anterioridad. Después, más abajo, después de todas las palabras reservadas, tenemos los tokens simples que son los corchetes, los puntos, las comas, los dos puntos y los espacios vacíos. Después abajo sí o sí tenemos que definir con un orden específico las URL, los emails y las fechas. También los números, los float y los integers, los booleanos, los null y por último el string. Si no poníamos último el string nos iba a tirar una cantidad de errores, iba a reconocer como si todo fuera un string, porque depende del orden. Bueno, y después está toda la parte de verificación de errores, de comentarios, de control, que nos explique, que nos diga cuál fue el error, en qué línea y con qué token, básicamente. Y eso sería todo. Después exporta todos los tokens al parser. Hola, ¿qué tal? Soy Moreira Santiago. Voy a explicar cómo funciona el componente clave de nuestro proyecto, el analizador sintáctico JSON, implementado en el archivo JSON-parser.py. Si recuerdan, el lexer o analizador léxico se encarga de reconocer los tokens del lenguaje. Ahora el parser toma esos tokens y verifica si la estructura que forman es gramaticalmente correcta según las reglas que definimos para nuestro JSON. Nuestro parser está construido usando la librería play python-less.jack. Específicamente usa la parte jack para la creación del analizador sintáctico. Por acá tenemos nuestras reglas. Su lógica se basa en reglas de producción gramatical. Por ejemplo, que un objeto debe empezar con una llave seguido de miembros, pares, clave valor y terminar con otra llave. O que un array empieza con un corchete y termina con otro. Cada una de estas combinaciones se define explícitamente en el código. Cuando el parser recibe la secuencia de tokens del lexer, intenta aplicar estas reglas. Si una secuencia de tokens se ajusta a las reglas, el parser lo acepta como sintácticamente válida. Durante este proceso también construimos un árbol de sintaxis abstracta AST, que es una representación jerárquica de la estructura del JSON, muy útil para la siguiente fase de traducción a HTML. Bien, una característica crucial es su manejo de errores. Si el parser encuentra una secuencia de tokens que no se ajusta a ninguna de sus reglas, por ejemplo, una coma extra, una llave sin cerrar, una clave sin comillas, inmediatamente detecta un error sintáctico. Estos errores son capturados y almacenados en una lista de errores sintácticos, para luego mostrarlos al usuario, indicando que está mal en la estructura del JSON. Me llamo Patricio Fretes y voy a explicar el funcionamiento del archivo main, el cual es el corazón de nuestra aplicación. Este archivo permite al usuario interactuar con el sistema a través de una interfaz gráfica creada con TechInter. Cuenta con tres funciones principales. Una de ellas es analizar la entrada JSON, que es la función central del programa, la cual lee el texto JSON ingresado, limpia la salida anterior y según lo que el usuario haya seleccionado, ejecuta el análisis léxico, el sintáctico o ambos. También captura errores inesperados y lo muestra por pantalla. Luego tenemos la función realizar el análisis léxico, que analiza el texto buscando tokens usando el lexer. Muestran por pantalla el tipo de token, su valor, la línea y columna. Y si hay errores léxicos, también los informa. Y la tercera función es la de realizar el análisis sintáctico, la cual verifica si la estructura del JSON es válida usando el parser. Si es correcto, ofrece generar un archivo HTML con la representación del JSON. Hola, soy Iván Arce. Hoy voy a explicar cómo funciona el archivo html.python. Este generará un archivo HTML automáticamente desde un archivo JSON. Primero, el objetivo principal de este código es representar de forma visual y ordenada la información del equipo de trabajo, incluyendo sus integrantes y proyecto dentro de un archivo .html. Lo que vemos en este HTML es que su primera función, generar tabla de tareas, recibe una lista de tareas y construye una tabla HTML. También recorre lo encabezado de las tareas, lo usa como nombre de columna y luego agrega a cada fila sus datos correspondientes. Esta función se usa especialmente para mostrar las tareas de los proyectos dentro del HTML final. Pasamos a la segunda función, que es crear HTML desde JSON. Esta función va a recibir los datos del JSON ya cargado y un nombre para el archivo de salida. Empieza construyendo un bloque HTML para cada equipo. Observamos que dentro de cada equipo, el nombre del equipo va en un párrafo, al igual que los datos como dirección o identidad. Si hay un link, esta función lo va a convertir en un hipervínculo. Hablando para lo integrante, el nombre de cada integrante va en un párrafo y sus datos personales van en una lista con cada elemento. Para los proyectos, el nombre del proyecto va en un párrafo y los detalles como fecha y descripción van en una lista. Y si hay una lista de tareas, se usa la función anterior para generar una tabla. Al final de este HTML, podemos observar que se genera un HTML, un head y un body, que se guardan un resultado en un archivo .html usando la función open y write.
Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de un JSON que está gramaticalmente correcto. Ponemos la opción de analizar ambos y cargamos nuestro archivo JSON. Lo tenemos en una carpeta prueba con el nombre de nuestro equipo. Ponemos analizar y nos dice el análisis sintáctico fue exitoso y nos pregunta si queremos generar un archivo HTML con los resultados. Le ponemos que sí, guardamos los resultados y nos da un aviso de que ya se creó. Ahora en esta terminal de salida vemos que el análisis léxico analizó correctamente cada uno de los tokens y strings presentados por nuestro JSON. Seguimos bajando un poco más. Y por último nos dice el análisis léxico fue completado. Entonces es decir que está válido. También nos dice el análisis sintáctico es exitoso. Su estructura es correcta. Entonces está perfecto. Ahora, como podemos ver, nos generó el archivo HTML de manera correcta, con nuestros datos en nuestro JSON. Entramos en la identidad de nuestro equipo, vemos esta ruta, nos lleva a nuestro logo. Hola, mi nombre es Octavio Ripper. Hoy vamos a probar la ejecución del intérprete con dos errores. Primero, vamos a probar con un error de tipo sintáctico. Podemos ver, el problema es que falta una coma entre fundación 2020 y activo definition verdadero. En JSON, los pares claves valor dentro de un objeto siempre deben ir separados por comas. Cuando nuestro parser lee este archivo, espera una coma después del 2020. Al no encontrarla, no va a poder seguir interpretando el resto del objeto y lanza un error de tipo sintáctico. Ahora vamos a ver un ejemplo de tipo de error léxico. Esto ocurre cuando aparece un símbolo que no está permitido por las reglas del lenguaje. Si lo analizamos, vemos que en la clave de calificación el valor es 5 arroba. En JSON los números deben escribirse solo con dígitos, pero no pueden contener otros símbolos. El problema podemos ver acá que es el carácter arroba que aparece pegado al número.